Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a ver una aplicación de la continuidad. Bueno, pues vamos a ver el teorema del valor intermedio. Bueno, pues vamos a ver cómo obtener este teorema del valor intermedio gracias a la continuidad. Recordar lo siguiente, que para este teorema del valor intermedio, bueno, pues nosotros ya sabemos que cuando tenemos un valor para la x y queremos obtener su valor funcional, bueno, pues simplemente tenemos que sustituir las x que tenemos en la función polinomial por este valor. ¿Y qué vamos a obtener? Bueno, pues vamos a obtener su valor funcional. Bueno, pues con el teorema del valor intermedio vamos a ver lo siguiente, que cuando tenemos el valor funcional, bueno, pues tenemos que averiguar cuál es el valor de esta x que tenemos aquí. Bueno, pues esto lo podemos hacer gracias al teorema del valor intermedio. Y esto lo deducimos gracias a la continuidad. Bueno, pues vamos a ver qué es esto del teorema del valor intermedio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que si f denota una función continua sobre un intervalo cerrado, este que tenemos aquí, para el cual el valor funcional de a no es igual al valor funcional de b y n es cualquier número entre el valor funcional de a y el valor funcional de b, entonces, bueno, pues existe por lo menos un número c entre a y b tal que f de c sea igual a n. Bueno, pues, ¿qué nos está diciendo aquí realmente? Bueno, pues para verlo, vamos a verlo gráficamente. Aquí tenemos esta gráfica. ¿Qué podemos decir de la función de esta gráfica? Bueno, pues ya vemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado que tenemos aquí, que va desde a hasta b. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dibujamos esta gráfica desde el punto A hasta el punto B, bueno, pues lo podemos hacer sin levantar el lápiz del papel. ¿Qué más podemos ver en esta función? Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales no son iguales. Bueno, pues cuando tenemos esta situación, bueno, pues ya sabemos que si aquí tenemos un valor funcional comprendido entre estos dos valores funcionales, bueno, pues ya sabemos que existe al menos un número c entre a y b, como este que tenemos aquí, tal que su valor funcional sea igual a n. Bueno, pues ya lo vemos aquí. Ya sabemos que cuando tenemos un número c que está comprendido entre estos dos valores que tenemos aquí, bueno, pues si realizamos su valor funcional, bueno, pues ya sabemos que vamos a obtener un número. Bueno, pues obtenemos n. Bueno, pues aquí lo tenemos. Bueno, pues esta vez partimos de este valor funcional y tenemos que averiguar cuánto vale c. Y nos está diciendo que si todo esto se cumple, que si esta función es continua sobre este intervalo cerrado o sobre un intervalo cerrado y que los valores funcionales no sean iguales, los valores funcionales de los extremos del intervalo cerrado no sean iguales, y si n, este valor funcional, está comprendido entre estos dos valores funcionales, bueno, pues ya sabemos que existe por lo menos un número c entre a y b, tal que f de c sea igual a n. ¿Por qué al menos un número? Bueno, pues porque si estamos con este valor funcional y queremos averiguar cuánto vale c, es decir, que evaluando c obtengamos este valor funcional, bueno, pues para este caso en concreto ya vemos que tenemos tres números que tienen el mismo valor funcional. Aquí tenemos C1, que tiene este valor funcional, aquí tenemos C2, que tiene este valor funcional, y aquí tenemos C3, que tiene este valor funcional. Bueno, pues en definitiva, si todo esto se cumple, nuevamente que la función sea continua sobre un intervalo cerrado, que los valores funcionales de los extremos no sean iguales, bueno, pues si tenemos aquí un valor funcional que está comprendido entre estos dos valores funcionales, bueno, pues ya sabemos que existe al menos un número c entre a y b, tal que si nosotros hacemos f de c, bueno, pues vamos a encontrar n al menos 1, porque ya sabemos que en este caso, bueno, pues tenemos tres números que tienen el mismo valor funcional. Bueno, pues vamos a ver cómo aplicar este teorema del valor intermedio con un ejercicio. Bueno, pues nos dice lo siguiente, que la función polinomial, esta que tenemos aquí, es continua sobre el intervalo cerrado que va desde menos 1 a 4, y nos está diciendo que el valor funcional cuando x es igual a menos 1 es igual a menos 3 y que el valor funcional cuando x es igual a 4 es igual a 7. Bueno, pues ya vemos que los valores funcionales de los extremos de este intervalo cerrado que tenemos aquí no son iguales. Ya vemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado. Bueno, pues ya sabemos que si tenemos un valor funcional comprendido entre estos dos valores funcionales, bueno, pues nosotros sabemos que al menos existe un número c que esté dentro de este intervalo abierto, tal que al realizar su valor funcional, bueno, pues sea igual a n. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, que n, este valor funcional, está comprendido entre estos dos valores funcionales, entre menos 3 y 7. Lo voy a poner mejor. Pues como digo, este número está comprendido entre estos dos valores funcionales. Recordad que 7 y menos 3 son valores funcionales, que aquí tenemos el 7 cuando x es igual a 4 y aquí tenemos menos 3 cuando x es igual a menos 1. Bueno, pues aquí lo tenemos, aquí tenemos menos 1, bueno, pues aquí tenemos el menos 3. Bueno, pues ya vemos que este valor funcional tiene que estar comprendido entre estos dos valores funcionales. Si esta función es continua sobre este intervalo cerrado que tenemos aquí, desde menos 1 hasta 4,
Y como ya vemos que los valores funcionales de los extremos no son iguales, bueno, pues ya sabemos que cuando tenemos este valor funcional, ya sabemos que existe al menos un número que está dentro de este intervalo abierto. Digo que es un intervalo abierto porque no estamos contando con estos valores funcionales, tal que a evaluar su valor funcional, bueno, pues obtenemos este valor funcional. Al menos, bueno, pues ya sabemos que tenemos uno. Bueno, pues ¿cómo averiguamos nosotros este número c? Bueno, pues tenemos que saber cuánto vale n. Ya sabemos que n está comprendido entre menos 3 y 7. Como no nos está diciendo nada de cuánto vale n, bueno, pues vamos a suponer que n es igual a 1, porque ya sabemos que 1 está dentro de este intervalo. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente, f de c, que es lo que tenemos que averiguar. Esta vez nos están dando el valor del valor funcional. Bueno, pues ya sabemos que esto es igual a c elevado a la 2 menos c menos 5, y esto es igual a n. Como hemos dicho que n en este caso es igual a 1 porque nada nos está diciendo, bueno, pues vamos a escoger nosotros un número n arbitrariamente que esté dentro de este intervalo. Ahora bien, ¿por qué hacemos esta sustitución? Porque ya sabemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros podemos sustituir cualquier número que esté dentro de este intervalo, como por ejemplo c, directamente por estas x que tenemos aquí y realizar directamente, como digo, la sustitución. Y esto lo podemos hacer así porque esta función es continua sobre este intervalo, y como c está dentro de este intervalo, bueno, pues podemos realizar directamente la sustitución. Bueno, pues ya vemos que tenemos lo siguiente, y lo voy a poner de nuevo. Tenemos menos 3, tiene que ser menor o igual a n, y esto tiene que ser igual o mayor que 7. Bueno, pues como n escogemos 1 porque ya sabemos que está dentro de este intervalo. Ahora bien, tenemos que encontrar lo siguiente, que f de c, bueno, pues tenemos x al cuadrado menos x menos 5 sea igual a n. Como n es igual a 1, bueno, pues tenemos lo siguiente, f de c es igual a x al cuadrado menos x menos 5 es igual a 1. ¿Cómo encontramos este número? Bueno, pues ya sabemos que este número está dentro de este intervalo. Como está dentro de este intervalo y esta función es continua sobre este intervalo cerrado, bueno, pues podemos realizar directamente la sustitución. Bueno, pues tenemos lo siguiente, f de c es igual a c al cuadrado menos c menos 5 es igual a 1. Bueno, pues ya sabemos que podemos pasar este 1 al otro lado. Bueno, pues tenemos lo siguiente, c al cuadrado menos c menos 6. Bueno, pues esto es igual a 0. Bueno, pues ya sabemos que esto lo podemos factorizar. Aquí tenemos menos 3 por c más 2 es igual a 0. Bueno, pues voy a continuar por aquí. Ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos c menos 3 es igual a 0 y c más 2 es igual a 0. ¿Cuánto vale c en este caso? Bueno, pues ya vemos que c es igual a 3. ¿Cuánto vale c en este caso? Bueno, pues ya vemos que c es igual a menos 2. Bueno, pues si realizamos los valores funcionales de estos números cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 2, bueno, pues simplemente hay que sustituir estas x por estos valores que tenemos aquí. Bueno, pues obtenemos lo siguiente, que el valor funcional cuando x es igual a 3 ya sabemos que es igual a 1, y que el valor funcional cuando x es igual a menos 2 es igual a 1. Ahora bien, ya sabemos que c tiene que estar comprendido en este intervalo de aquí que va desde menos 1 hasta 4. Ya vemos que menos 2 no está dentro de este intervalo y que el 3 sí que está dentro de este intervalo. Bueno, pues podemos sacar en claro que c es igual a 3. Ya sabemos que también cuando tenemos x es igual a menos 2, también obtenemos el mismo valor funcional, pero ya sabemos que tiene que estar comprendido dentro de este intervalo. Bueno, pues como menos 2 no está dentro de este intervalo y 3 sí que está dentro de este intervalo, bueno, pues podemos sacar en claro que c es igual a 3. Y como esto es una chapuza, bueno, pues voy a darle un momento al pause, lo voy a volver a poner todo y ahora vuelvo. Bueno, pues ya estoy de vuelta, lo he vuelto a poner todo. Ya vemos que n tiene que estar comprendido entre estos dos valores funcionales. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como no nos está diciendo cuánto vale n, bueno, pues vamos a suponer que n es igual a 1. Si hacéis que n sea igual a 2, bueno, pues simplemente tenemos que igualar esta función a 2. Como n es igual a 1, bueno, pues igualamos esta función a 1. Ya sabemos que podemos sustituir estas x que tenemos aquí por el c, porque ya sabemos que esta función es continua sobre este intervalo cerrado que tenemos aquí. Bueno, pues simplemente realizamos la sustitución. Ya sabemos que es igual a 1 porque así lo hemos escogido. Bueno, pues ya sabemos que este 1 lo podemos pasar al otro lado, lo pasamos restando. Bueno, pues tenemos esto de aquí, esto lo podemos factorizar. Bueno, pues lo factorizamos y ¿qué tenemos? Tenemos c menos 3 es igual a 0 y c más 2 es igual a 0. Bueno, pues c es igual a 3 y c es igual a menos 2. Bueno, pues ya sabemos que los valores funcionales cuando x es igual a 3 y cuando x es igual a menos 2 es igual a 1. Ahora bien, ¿cuál de estos dos valores necesitamos? Bueno, pues ya sabemos que estos valores tienen que estar comprendidos, o mejor dicho, dentro de este intervalo cerrado. Bueno, pues ya vemos que 3 sí que está dentro de este intervalo cerrado, pero ya vemos que menos 2 no está dentro de este intervalo cerrado. Bueno, pues podemos sacar en claro que la solución es igual a 3.
Bueno, pues ya vemos que el teorema del valor intermedio, bueno, pues nos sirve para obtener cuánto vale C cuando tenemos el dato del valor funcional. Recordad que cuando tenemos un valor para la X, imaginemos que es igual a 5, bueno, pues para obtener su valor funcional, bueno, pues ya sabemos que tenemos que sustituir todas las X que tenemos aquí por el 5. Bueno, pues imaginemos que tenemos este intervalo que va desde -1 hasta el 5, que es continua sobre este intervalo. Por eso, bueno, pues podemos realizar la sustitución. Bueno, pues si sustituimos las X que tenemos aquí por el 5, bueno, pues vamos a obtener un número como valor funcional. Bueno, pues con el teorema del valor intermedio ya sabemos que partimos de un valor funcional. Ya sabemos que la función tiene que ser continua sobre un intervalo cerrado, que los valores funcionales de este intervalo cerrado pertenecientes a los extremos no tienen que ser iguales. Bueno, pues si tenemos un valor funcional como dato que está comprendido entre estos dos valores funcionales, bueno, pues nosotros ya sabemos cómo obtener este valor para la X. Simplemente, bueno, pues tenemos que igualar esta función que tenemos aquí a este valor que nos estén dando. Y a partir de ahí, bueno, pues simplemente despejar para la X. Aquí se ha empleado la C como valor para la X, pero simplemente hay que despejar para X. Una vez que despejamos para la X, bueno, pues como en este caso tenemos dos soluciones, bueno, pues tenemos que ver cuál de ellas está dentro del intervalo. Si las dos están dentro del intervalo, bueno, pues podemos sacar en claro que tenemos dos soluciones. Bueno, pues si nosotros modificamos este teorema del valor intermedio, bueno, pues nosotros podemos obtener los ceros de las funciones. Recordar que aquí tenemos una función polinomial. Bueno, pues ya sabemos que los cruces por el eje X se llaman ceros de la función. Bueno, pues nosotros, gracias al teorema del valor intermedio, modificándolo un poco, bueno, pues nos podemos aproximar a estos ceros que tenemos aquí. Bueno, pues eso es lo que vamos a ver en el siguiente vídeo. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a seguir con esto del teorema del valor intermedio para obtener los ceros de las funciones. En definitiva, bueno, pues vamos a ver el método de bisección. Hasta la siguiente.